buenos días. Empezamos con otra conversación en el marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas, que en estos días ya estamos terminando. De hecho, hoy precisamente estamos terminando el penúltimo módulo y de la versión que estamos haciendo con la Universidad del Espíritu Santo. De todo esto me decía Javier que hoy no nos puede acompañar. A lo mejor aparece, pero me parece que no, por algo que me dijo. Pero me decía el otro día que ya de la universidad nos están preguntando cuándo hacemos la segunda versión, que han recibido muy buenos comentarios. Entonces, pues nos llena de entusiasmo y de trabajo, ambas cosas. Así que vamos a ver cuándo hacemos eso o cómo lo manejamos. Ya veremos. Y nuevamente contamos hoy con la presencia de Jorge González, que nos está exponiendo su artículo acerca de l- la utilización de un proceso de pensamiento de teoría de restricciones para explicar con la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía y de Salamanca, la Escuela de Salamanca también, cómo es que uno se puede explicar con una lógica de causa y efecto las cosas que a todos nos preocupan y que nos preguntamos, ¿y esto por qué? Bueno, gracias por la pregunta porque eso es lo que estamos tratando de contestar, ¿cierto? Y entonces estábamos, la semana pasada Jorge tuvo un compromiso, así que conversamos de otras cosas, no, no te echamos a perder nada de la explicación, así que vamos a continuar hoy y pues sin más preámbulo, por favor, Jorge, adelante, continuemos con esta interesante exposición que nos estaba haciendo. Aquí Daniel Trujillo tenía una pregunta al final del jueves antepasado, Sí, que quería eso. empezar con eso. Eh, Más que una pregunta, es un comentario y creo que, pues, este comentario se irá respondiendo a lo largo pues, que avance la discusión, pero eh, yo en la primera reunión que tuvimos con Jorge como invitado, yo dije que me parecía muy interesante el tema que se iba a exponer porque pues, mezclaba dos, dos pasiones mías, por un lado teoría de restricciones y por otro lado, economía. Yo no soy economista, pero me gusta leer de economía y cuando llegué a la escuela austriaca y empecé como a estudiar por encima, me pasó exactamente lo mismo que con teoría de restricciones, y era que yo, entre más leía, más sentido me hacía, pero a la vez me preguntaba si esto es tan lógico, tan, tan cierto, porque no se aplica en su mayoría, pues en la mayoría de los países, como sucede con teoría de restricciones, que no lo ve uno pues aplicado en todas las empresas. Eh, yo tengo una teoría que pues ya me corregirás, Jorge, y para mí es que, a ver, para mí, en lo que he visto, la principal diferencia como entre la corriente austriaca y la corriente keynesiana es que los austriacos, en la escuela austriaca, pues se infiere que la economía no se puede planear, que es algo más que actúa por sí solo el mercado y demás, mientras que los keynesianos sí son más como de meterle la mano a la economía y planear y que ciertas acciones privadas sobre ella pues van a moverlo para un lado y al otro. Puede estar equivocado, pero es lo que hasta ahora pues infiero así a grosso modo. Y siendo así, o entendiendo así las cosas, pues creo que estaríamos en un círculo vicioso porque cuando me voy a la raíz, al árbol de realidad, pues al principio recuerdo que las dos primeras entidades eran que el gobierno, que la gente espera que el gobierno vele más por ellos y haga más cosas, entonces en última la gente espera que el gobierno le meta la mano a la economía y si el gobierno no le mete la mano a la economía, pues la gente a, va a quedar descontenta. Entonces estaríamos en ese círculo vicioso de quedarnos ahí y ahí y,
y el pensamiento de la escuela austriaca, que por el contrario es de que el mercado actúe por sí solo, pues muy a grosso modo, pues estaría cada vez más alejado. Entonces, pues yo sí estoy como muy ansioso en ver cómo se desenvuelve todo esto y a qué conclusiones llegamos. Antes de que Jorge Muy bien. empiece, les voy a recordar algo que le he escuchado ya varias veces a alguien en Argentina, ya van a saber quién es ese alguien, que dice que si uno va a las escuelas de economía de las universidades más prestigiosas del mundo y menciona a Ludwig von Mises y creen que es el nuevo de Holanda. Bueno, adelante, Jorge. Tal cual. Bueno, muchas gracias a todos, Matías, muy especialmente por tenerme aquí nuevamente. Y bueno, me voy a referir entonces primero a lo que Daniel mencionaba acerca de los incentivos, porque tiene que ver con incentivos. Y recuerden que uno de los pilares de teoría de restricciones es la gente es buena. Yo complemento ese pilar diciendo la gente es tan buena como los incentivos que tiene. Díganme cómo me miden y yo le digo cómo me comporto. Si me miden ilógicamente, no espere que me comporte lógicamente. De tal suerte que si el incentivo es tan grande para que nos movamos en una dirección, pues es lo que la gente va a decidir hacer. Y sí, de acuerdo, yo creo que una de la gran diferencia entre la escuela austriaca y de Salamanca con las ideas keynesianas es que la economía no es sino la acción humana, es el descubrimiento de lo que llamamos mercado, que el mercado no es más que la acción humana y es un proceso en el cual por los precios, por el mecanismo de precios, que es la señal, es lo que me dice si debo ahorrar, si debo comprar, si debo invertir, qué debo hacer. Y eso se lo dice a todas las personas, de tal suerte que sin que haya un ordenador central, vía precios, las personas pueden comunicarse y los que pueden producir, producirán aquello que los que quieren comprar eh, pueden comprar. Entonces, la gran diferencia, diría yo, consiste en que los austriacos creen que no es posible la planeación central, mientras que Keynes dice la planeación central es el camino. Ahora, eso ya Mises lo estuvo estudiando y es teóricamente imposible que un planeador central pueda saber lo que cada uno de los individuos quiere en todo momento y en el futuro, y también lo que quieren los individuos que ni siquiera existen. Y volvemos simplemente a la autorreflexión de ustedes como individuos, lo que querían hace 10 años no es lo mismo que quieren hoy, y no será lo mismo que quieran mañana. Y eso solo lo saben ustedes con las señales que les da el mercado, la acción humana, este descubrimiento. Luego es imposible que haya alguien que pueda calcular lo que ustedes van a querer dentro de una semana. Es por eso que la planeación central siempre falla, porque al final del día no puede calcular precios y sin precios, pues lo único que va a ocurrir es que se producirá mucho de lo que no se necesita y muy poco de lo que necesita y eventualmente el sistema va a quebrar porque volveremos entonces a el estado natural de todo ser humano, que es la pobreza. Entonces, eso como preámbulo y haciendo un ejercicio de resumen de en dónde estábamos. Entonces, habíamos quedado en conceptos muy importantes como el desempleo y los salarios, y el árbol de realidad nos estaba llevando a esos dos efectos indeseables como son el desempleo y los bajos salarios. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen del tema de empleo y salarios, porque creo que es vital entenderlo bien y a cabalidad. Entonces, hemos dicho que el recurso por excelencia es el recurso humano del trabajo y nada puede concebirse sin la acción humana del trabajo. Entonces, ¿y qué es el trabajo? El trabajo es pues darle valor o producir valor, que es lo que los demás esperan de mí. Y este es un punto clave. No es lo que yo crea que los demás necesitan de mí, sino lo que realmente los demás necesitan de mí. Y quiero volver al ejemplo de la isla desierta, donde nosotros somos náufragos y estamos tratando de sobrevivir. Y poníamos el ejemplo de que llegaba, vamos a decir, en este caso vamos a decir que llega un doctor en física nuclear a la isla.
y él quiere que lo contraten como doctor en física nuclear. Pues le vamos a decir nuevamente, mire, nosotros no sabemos ni qué es doctor, ni qué es física, ni qué es nuclear. Lo que necesitamos, lo que realmente necesitamos, es alguien que ayude a pescar con la mano, es alguien que vaya por los cocos sin escalera, es alguien que are con las uñas si es necesario. Entonces, habíamos dicho que si esa persona se empecina en solo querer trabajar como doctor en física nuclear, pues va a estar desempleado. Pero entonces fíjense que es un desempleo involuntario, perdón, voluntario, es voluntario porque pues no hay quien le quiera pagar por esos servicios, porque esos servicios no se requieren, y no se requieren es porque no se necesitan en ese lugar, puede que se necesiten en otro lugar, entonces la persona tendría que ir a otro lugar para si quiere prestar esos servicios. Entonces, no hay desempleo si los acuerdos entre las partes son libres y voluntarios. Y eso es sin importar el grado de miseria o circunstancia de riqueza que pueda haber, porque es independiente a que haya mayor o menor productividad, si hay acuerdos libres o voluntarios, siempre habrá necesidades que satisfacer. Entonces, la lógica es que nunca en ninguna circunstancia el factor que es escaso, como es la acción humana, puede sobrar. Ahora, el otro tema es que los salarios sean bajos, pero eso es un tema de la mayor importancia, pero es otro tema. Y entonces, para concluir el tema de empleo y desempleo es sencillamente entender que hay desempleo porque los acuerdos no son libres ni voluntarios. ¿Y por qué no son libres ni voluntarios? En nombre, pues, de las llamadas conquistas laborales, de la justicia social. Pero fíjense una cosa, si la sumatoria de esas conquistas sociales llega a ser tal que, por ejemplo, una persona que gana 1.000, ahora la sumatoria, y gana 1.000 porque produce un poco más de 1.000 para quien lo emplea, porque si no, no lo emplearía, pero si las conquistas sociales llegan a más de 1.000 y de hecho pasan por encima de la productividad que esa persona tiene, pues inmediatamente queda desempleada. Entonces, eso también nos ata a temas como el control de precios vía salario mínimo. El salario mínimo es un control de precios y cuando los precios se controlan, igual el tema de la planeación central, si los precios se controlan, lo que va a suceder es que vamos a encontrar escasez de lo que se necesita y abundancia de aquello que no se necesita. Entonces, y voy a poner un ejemplo referente a lo que acabo de decir de los salarios. Y creo que ya lo hemos mencionado, que si un gobernante quisiera subir el salario mínimo a 1.000.000 de euros mensual y el aparato policial estatal fuera tan fuerte que no le permite a nadie contratar por menos de eso, pues lo que va a suceder es que nos acaba de dejar a todos desempleados, porque nadie de nosotros, pues ojalá lo pudiéramos hacer, pero no creo que nadie de nosotros sea capaz de producir mucho más que ese 1.000.000 de euros mensuales para alguien que nos quiera contratar. Entonces es imposible para el empresario poder contratarnos. Eso es la síntesis del tema de empleo atado al control de precios del salario mínimo. Y ya lo relevante a qué es lo que hace que tengamos mayores o menores salarios. Entonces lo que hay que entender es que eso no depende de qué tan fuerte sea el sindicato, ni su capacidad de huelga, ni tampoco depende de la generosidad de los gobernantes, ni la sensibilidad social del empresario, porque si a uno le dicen que le están pagando 15 salarios al año, lo que realmente está sucediendo es que su compensación anual la dividen en 15, y si quieren la podemos dividir en 100, si eso realmente mejorara la capacidad adquisitiva, pero no la mejora. Entonces, los salarios, como lo hemos dicho antes, solo dependen de las tasas de capitalización. Y lo repito, solo dependen de las tasas de capitalización, que son las que generan la productividad. Entonces, tasas de capitalización es todo aquello que nos permite ser más productivos, como la infraestructura, las máquinas, los procesos, las ideas, el conocimiento, la experiencia, el know-how, todas esas habilidades que nos permiten ser más productivos, a eso se le denominan
tasas de capitalización y si nos hacen más productivos, pues vamos a ganar mucho más dinero. Ahora, concentrarnos en el tema de tasas de capitalización, ya hemos dicho que, por ejemplo, no es lo mismo si las tasas de capitalización que puede haber en Calcuta, y eso que ya India ha progresado muchísimo, que pudiera haber en Frankfurt. Entonces, y lo que uno tiene que preguntarse es que realmente, por ejemplo, el alemán es más estructurado, ¿es que acaso tienen 4 brazos, 2 cabezas? No. La única diferencia son las tasas de capitalización y como lo hemos puesto el ejemplo antes, mientras que el agricultor de Calcuta trabaja 14 horas diarias con moscas en la frente, porque su único bien de capital es un palito y un buey flaco, el agricultor en Alemania amplifica su trabajo por 500 veces porque tiene muchos y mejores bienes de capital que lo hacen más productivo y los utiliza pues bien. Entonces, nuevamente, ¿de qué dependen las tasas de capitalización? Pues dependerán de los marcos institucionales. ¿Qué es un marco institucional? Pues que haya respeto por la vida, la propiedad privada, la libertad, el respeto por los acuerdos libres y voluntarios. Y aquí viene una pregunta que es clave para entender eso, y es, ¿ustedes qué prefieren? ¿Invertir en Suiza o en Venezuela? Yo creo que cualquier persona diría, no, yo prefiero en Suiza porque veo que los marcos institucionales son mucho más fuertes. Hay un respeto por eso que yo necesito para invertir y que se proteja mi vida, mi inversión, mi propiedad privada, que es mi futuro. Entonces, si ustedes en cambio dicen invertir en Venezuela o no, muy seguramente ustedes se van a preguntar, bueno, cuéntenme quién es el presidente de Venezuela, qué políticas tiene, y entonces la contrapregunta es, ustedes, si tuvieran que elegir entre invertir en Suiza o en Venezuela, ¿ustedes se preguntan quién es el presidente de Suiza? De hecho, ¿alguien sabe si Suiza tiene presidente? Entonces, fíjense que si el marco institucional es fuerte, nada de eso interesa. Bueno, y de hecho, Suiza sí tiene presidente, pero no nos interesa ni su nombre, ni quién sea, porque la tradición es que es un país que respeta estas libertades y la propiedad privada. Entonces, si lo contrario sucede, que alguien nos dice, bueno, inviertan en Venezuela o en Zimbabue, pues allá uno tiene que preguntar quién manda, qué ideas tiene, cuál es la estabilidad jurídica, habrá respeto por la vida, por la propiedad privada. Entonces, esas son las preguntas que hay que hacer. Y fíjense que si, por ejemplo, a esta isla, en la cual está, esta isla desierta que estamos empezando a habitar, vinieran más capitales, y capitales en forma de nuevas ideas de cómo hacer una mejor escalera, de cómo hacer una mejor red, de cómo construir un bote, de herramientas, de cómo hacer herramientas precisamente para hacer todo eso, de cómo construir un arado, inclusive traer como bien de capital, entonces un mejor buey y luego un tractor, pues obviamente habría que traer toda la infraestructura para que ese tractor pudiera trabajar. Pero si todo ese capital viene a esa isla, lo que va a suceder es que inmediatamente con nuestros mismos, con nuestras mismas habilidades y vamos a ganar más porque vamos a ser más productivos, porque vamos a producir más. Bueno, entonces eso como para hacer el resumen de dónde estábamos y por qué es tan importante entender los conceptos de empleo y de salario, ver cuáles son las diferencias, las diferencias entre países que tienen salarios altos, salarios bajos, y lugares donde vamos a encontrar que hay más empleo o más desempleo. Bueno, entonces, si seguimos ahora en el árbol de realidad, vamos a ver que teniendo desempleo, Disculpa, pero antes de Sí. seguir con el desempleo, quería hacer un par de observaciones. La primera, que la explicación que diste de desempleo no la veo reflejada en el árbol de realidad actual, ¿no? Por una parte.
Por otra parte, hablando del sistema de precios, que es el sistema de asignación de recursos, ese sistema de precios es un sistema de señales que hace que la gente tome decisiones en función de su función objetivo, ¿no? Eso quiere decir que cada uno de los individuos en esa sociedad está haciendo una optimización local. Y se supone que bajo ese sistema, la optimización de cada individuo, que es local, va a generar una optimización global. Y eso es un planteamiento contrario al de TOC. ¿Qué observación tienen ustedes sobre esa, o qué opinión tienen sobre esa observación? Sí, y esto fue algo que durante un buen tiempo siempre tuve esa contradicción en mi mente. Si teoría de restricciones me ha dicho que yo lo que tengo que ver es cómo logro el mejoramiento global del sistema, pero a la vez estudiando la teoría austriaca, la teoría Salamanca y viendo que es imposible la planeación central a gran escala, porque precisamente no se puede calcular precios. ¿Cómo es posible que eso coexista? Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es la restricción? La restricción del sistema macroeconómico no es el sistema, no es el gobierno, es el individuo, es el bienestar del individuo. Y repito, el individuo, no de un grupo, no de una colectividad, del individuo. Eso es, digamos, no sé si lo puedo explicar de la manera como yo internamente lo entiendo, pero esa es la manera como se elimina la supuesta contradicción. Y volviendo al tema del empleo-desempleo, en el artículo también hay en los anexos, están unas nubes en las cuales hablo de salarios, desempleo, migración, y se me olvida ahora qué otro tema también toco en esas nubes, y explico pues el tema y cómo se resuelve el conflicto de la nube. Yo te propongo, ¿Algún Jorge, comentario? que o sea, como ya llevamos este tercero o cuarto, tercer jueves, creo que, y no hemos pasado de esta página, hagamos hasta el final de esta, por lo menos, se toman nota de las observaciones, preguntas y las hacemos en una sección de preguntas. Así que para ordenarnos un Perfecto. poco. Muy bien. Entonces, bueno, seguimos entonces en nuestro árbol de realidad. Entonces, estamos diciendo que las inversiones fallidas, el desempleo, los bajos salarios por la pérdida o la baja de tasas de capitalización, porque básicamente hemos erosionado el capital, produce que los individuos estén más pobres. Y creo que si ustedes, lógicamente, si ustedes piensan que las inversiones son fallidas, por ejemplo, yo había invertido un dinero y perdí ese dinero, soy más pobre. Si estoy desempleado, soy más pobre. Si mi salario es menor, soy más pobre. Por otro lado, cuando hay inversiones fallidas y cuando compañías y bancos empiezan a fallar, bueno, y también algunas compañías están en bancarrota, hay lo que se denomina una recesión. En el lado izquierdo del árbol, entonces vemos que bancos y empresas siguen fallando. ¿Cuál suele ser lo que el gobierno hace? Y de hecho le exigimos al gobierno que haga cuando empresas y bancos empiezan a fallar. Pues le pedimos que incrementen la regulación, porque seguramente el problema ha sido que no había suficiente regulación. Y también, por otra parte, hay que hacer salvatajes. Es decir, hay que salvar y nacionalizar esos bancos, esas empresas en general, para salvarlos. Fíjense que ahora tenemos pues, la receta perfecta, que es, se incrementa la regulación, se incrementan los salvatajes, las nacionalizaciones, estamos en recesión, los individuos son más pobres. Y recuerden que esto es un rango, es decir, siempre nos estamos moviendo en un rango. El rango puede ser de un país donde había menos regulación, aumenta la regulación. Un país donde había una regulación intermedia,
aumenta un poco más. Recesiones. Ha podido ser una recesión pequeña, ha podido ser una recesión más grande. Que los individuos son más pobres. Bueno, son un porcentaje, aumentó el porcentaje de pobres y continúa aumentando. A veces se devuelve un poco. Todo esto que ocasiona que haya incremento en la regulación, salvatajes, nacionalización, recesiones, individuos más pobres. Bueno, con toda seguridad vamos a erosionar el, el presupuesto estatal y con seguridad la deuda estatal se va a incrementar. ¿Por qué? Porque tengo que pagar para ayudarle a los individuos que son más pobres, tengo que ayudar con más subsidios, para comprar esas empresas o darles los salvatajes, tengo que invertir dinero. Y algo que no necesariamente nos damos cuenta es que todo incremento en la regulación incrementa el aparato burocrático. Y el aparato burocrático, una vez que se incrementa, rara vez se reduce. O si no, cuéntenme de una persona, un burócrata, que se ha reunido con su equipo y luego se reúna con su jefe, el ministro, y le diga, nos hemos reunido, hemos analizado que nuestra área realmente no está produciendo ningún valor, por lo tanto queremos que nos cierre y se acabe esta rama aquí del ministerio. Eso no sucede. Lo que sí sucede es que dicen, necesito más recursos, necesito más gente y seguramente tenemos que hacer más intervenciones para lograr mejorar la calidad de vida de la gente. Y seguramente lo pueden estar haciendo con un muy buen objetivo, pero la consecuencia, y la consecuencia lógica e inequívoca, es que vamos a estar necesitando más dinero y vamos a gastar más dinero porque hemos aumentado el aparato estatal. Ahora, ¿qué sucede después? Y si me ayudas yendo hacia la parte inferior de la página, o la siguiente página, y creo que ya Daniel nos lo decía, se forma un loop, se forma una espiral, diría yo, porque es una espiral que no tiene fondo. Y lo que sucede es que, ¿qué pasa cuando estamos en ese estadio? Pues que la gente, la población, va a esperar niveles incrementales de estado de bienestar que sean pues dados por el gobierno, y el gobierno pues tiene que financiar esas políticas para poderle responder a la gente en sus necesidades. Entonces fíjense cómo estamos en ese ciclo, y la pregunta entonces que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿en dónde es que realmente vivimos? O mejor, antes que eso es, ¿qué es lo que ustedes ven común a lo largo y ancho de este árbol? ¿Qué es lo que se mueve de un lugar a otro de esas cajas? Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué es lo común en esas cajas? La pregunta de qué es lo común tal vez me está confundiendo. Yo veo claramente cuál es la base, cómo termina y cómo allá arriba lo que hace es impulsar más fuertemente la necesidad de la gente de confiar más en el Estado y que el Estado necesita más dinero. Así es. Entonces, tal vez cambio la pregunta ahí. ¿Qué posibles soluciones ven ustedes a este árbol? Y vamos a suponer que todos están de acuerdo que este es el árbol que vemos en la realidad en mayor o menor grado en diferentes países, en diferentes lugares. ¿Qué opciones creen ustedes que nos permitirían salir de esa espiral? Cuando Yo lo que creo, perdón. No, perdón, Jorge, cuando lo empezamos a conversar la otra vez, la primera vez, yo lo que te decía, Jorge, es que la población está cada vez más y más demandando mayor bienestar de parte del gobierno. Era un efecto indeseable, pero que las causas de eso todavía había que profundizar un poco más allá abajo. Y entonces yo creo que allá abajo es donde está la solución.
sea, se puede Sí, uno decir, bueno, como por arte de magia tenemos que lograr que la gente demande menos del Estado. Pero esa Sí, no, no esa magia. es una solución. sí, lo que pasa es que, digamos, fieles a los preceptos de lo que estos foros se tratan es que es el conocimiento de TOC. eh, Tenemos es que entender cuál es el conflicto, porque esto que se plantea aquí, que Matías resaltó entre azul, aparentemente son los problemas raíz, pero a partir de ahí hay que identificar cuál es el conflicto que hace que esas dos cosas continúen siendo parte de la realidad. Y a partir de identificar el conflicto, posteriormente hay que identificar en ese conflicto cuál es el supuesto que se está haciendo que hace que la realidad se siga comportando de esa forma y que ese supuesto es erróneo. Esa es la respuesta de la pregunta de qué cambiar. Entonces, a partir de aquí, y sucede mucho en análisis de temas alrededor de TOC, es que, bueno, ya hice el árbol, entonces ahora dígame cuál es la solución. No, yo creo que paralelo al comentario de Matías es, hay que cavar más a fondo, más para abajo, si se quiere, en la dirección y encontrar eso que acabo de mencionar. Entonces, no sé en tu artículo o en el árbol completo, qué hay allá abajo, abajo, abajo en el árbol, ¿sí? Porque Una aparentemente propuesta. este es el compendio de los efectos indeseables interconectados. Está Así es el resumen. comentando lo que acaba de decir tú, Jorge Ramírez. Eh, Siempre los árboles de realidad actual, cuando uno los construye a partir de efectos indeseables, son una visión parcial de la realidad. ¿Sí? Es la situación prevaleciente, es como el estado de equilibrio que se ha alcanzado. Pero hay una contraparte que es el árbol de realidad actual, que se construiría si uno hubiera estado constantemente luchando contra estos efectos indeseables con acciones contrarias. Y entonces esas acciones contrarias producen otro conjunto de efectos indeseables. Y entonces a partir de esa contradicción es que uno puede construir ese conflicto que dices tú, pues, Jorge. O sea, siempre, y me acordé de esto porque por ahí por los años fines de los 80, 90 o por ahí cerca de los 90, mediados de los 90, ya ni me acuerdo bien de la fecha, fue que a Eli, creo que fue Eli, que se le ocurrió decir, cada vez que mostramos estos árboles de realidad actual en las compañías, hay una parte de la sala que está muy contenta porque dice, por fin entienden por qué tengo la vida miserable, y hay otra parte de la sala que se siente muy culpable porque, o que lo están señalando como el culpable, pero es porque precisamente es una visión parcial y Ujú. no se da a entender en qué conflictos sistémicos están atrapados los distintos decisores en la compañía y se toman estas decisiones equivocadas con semana y hacen que la situación actual sea crónica. Entonces pareciera que es el equilibrio mejor posible en el trade-off. Aquí están obligados porque no se han planteado supuestos más básicos si son correctos o no son correctos. Así que gracias, Jorge, por recordarnos el proceso. Así que la Y pregunta de Jorge González, vuelve a reformularla, por favor. sí, pero quisiera agregar algo más, y es que corrientemente cuando uno tiene la oportunidad de hacer asesoría con alguna empresa, y uno les muestra el árbol sin haberles mostrado cuál es el conflicto que los trae atrapados en eso, la pregunta invariable, o por lo menos en mi experiencia, es la que tú acabaste de formular, es, bueno, dígame cuál es la solución. No, espérese, porque es que si no entendemos que estamos atrapados es por el conflicto raíz, llamémoslo así, ¿sí?
no nos van a sacar de ahí nunca. Y ni siquiera es Exacto. el conflicto el que los atrapa, sino los supuestos que están haciendo. Entonces, brincar de esa cosa a la otra, para mi La gusto y explicación que experiencia, di, la ah, explicación que di fue, la empecé a dar y no la completé. Entonces Eli llegó a la conclusión de que los árboles de realidad actual eran insuficientes, así como lo estaban presentando, entonces para lograr el acuerdo total, entonces inventó lo que llamó el árbol de realidad actual de comunicación. ajá, ajá, Y el de comunicación viene a ser ese que tiene en la base el conflicto el modular. conflicto. El conflicto y los supuestos. Bueno, tiene conflicto Sí, modular y ahí en adelante seguimos con el proceso de sí, evaporación sí, de la sí. nube, diseño de las inyecciones, el árbol de realidad futura, las ramas Sí, negativas, cómo se podan, el árbol de prerequisitos, el árbol de transición, el árbol de estrategia y táctica. Ya, ahí tenemos sí, todo. no tanto por ser puristas del proceso, ¿No? es que por eso es que se llama un proceso. O sea, cuando uno se brinca uno de los pasos, el producto final seguramente va a salir chueco. Y pues muy interesante esta explicación para ahondar en un tema que pues resulta del interés general, diría yo, ¿sí? Pero digamos, eh, dentro de los rigores que estamos tratando de aprender a utilizar, de esos procesos mismos que me imagino que en el caso de Jorge, eh, pues tuvo que sentarse largas horas a entender que era un bendito efecto indeseable y las conexiones y las 7 categorías de reserva, bueno, en fin, todo el andamiaje que hay detrás de construir un árbol de esta índole, ¿ya? Pero sí para la audiencia, digamos, el foco central es aprender más o discernir de los procesos de TOC a través de casos específicos, como en esta oportunidad. Entonces, es llevarnos a todos a recordar, como en la escuela, ¿no? ¿Hizo la tarea? Sí. Déjeme verla. No, es que el cuaderno se me quedó. Sí. Se la comió el Entonces, perro. sí, sí, o uno estaba sentado y como decía un humorista colombiano, uno se sentaba con la cabeza agacha y uno decía que no me llame el profesor, porque uno no ha hecho la tarea, ¿no? No es el caso porque aparentemente nos comentabas que tienes un árbol de alrededor de 400 entidades, entonces eso de por sí ya le dice a uno que detrás de ese árbol hay múltiples horas de análisis y en una sola entidad probablemente le diste vueltas 10 veces y después la ponías y la volvías a leer después y no, eso no es, en fin, ese es como la maldición del análisis, ¿sí? Cuando Sí. uno llega al final al conflicto, lo que decía el doctor Goldrad era, si usted dice, claro, eso sí es muy probablemente que esa sea la solución, porque es una cosa que tiene que ser simple, que tiene que hemos pasado por encima de eso siempre. Bueno, te Y ya propongo, decimos Jorge, eso. entonces que ahora sí le damos oportunidad a Jorge González de que nos, Sí, en los Bueno, y ratos que muchas nos gracias queda. por la... Sí, muy bien. Entonces, yo les voy a decir lo que en mi opinión es la causa raíz y está pues en el resumen. Tal vez no tan cerca a la base, pero suficientemente cerca. Y es que el dinero está siendo degradado. Money is being debased. Ese es para mí el conflicto. Y en la medida que no lo resolvamos, lo que va a seguir sucediendo es que, por un lado, las personas no van a tener cómo ellos mismos preservar el valor que acumulan a través de su trabajo. Y por el otro lado, el gobierno continuará gastando y aumentando presupuestos. Esa es mi opinión, a la conclusión que he llegado. Y les voy a poner un ejemplo. Imaginen por un momento que ustedes desde que empezaron a trabajar hubieran recibido el dinero y hubieran convertido a oro
el remanente, el ahorro que hubieran podido tener. La pregunta es si estaría mejor o peor en temas de preservación de valor de ahorro versus habiendo continuado teniendo lo que se denomina dinero fiat. Fiat es una palabra en latín que significa que se haga, es decir, por decreto. Eso es lo que se denomina dinero fiat. Que existe el dinero fiat significa que no podemos retener el valor producto de nuestro trabajo y que si queremos competir contra la inflación, que sucede a cada segundo, tenemos que ir a tratar de hacer inversiones en las cuales muchos no seremos exitosos. Por lo tanto, vamos de hecho a perder. Y la pregunta que uno tiene que hacerse, y esto ya es más desde el punto de vista económico, es, una vez que yo trabajé, una vez que yo tengo un dinero que es mío, ¿por qué tendría yo que seguir haciendo cosas en las cuales no soy especialista para preservar el valor de lo que supuestamente he obtenido a cuenta de mi trabajo? Y eso es pues la pregunta, digamos, de fondo para hacerse cada uno. Entonces, ese conflicto del dinero fiat es el que genera muchas de estas, o todas, tarde o temprano, de estos efectos indeseables. Y si hay que corregir algo, es ese dinero fiat. Jorge, perdón. Pero entonces, en últimas, pues yo lo veo, el conflicto no sería más bien entre le meto la mano o no le meto la mano a la economía. Es decir, y como estamos más inclinados a meterle la mano, pues por eso salió todo el dinero fiat y por eso ya después el dinero perdió su respaldo pues en oro y demás, y por eso imprimimos más dinero y en fin. Entonces el conflicto sería más bien como entre meterle la mano a intervenir la economía o no intervenirla. Pero la pregunta es, ¿por qué pueden intervenir la economía? Claro, una respuesta es, bueno, porque son el gobierno, son el Estado, tienen monopolio de la violencia y lo pueden hacer. Sí, pero ¿cómo se financian? La pregunta es, ¿cómo se financian? Y voy a citar a Miguel Ancho Bastos, y es, el Leviatán, que es el Estado, solo crece. Lo único que uno puede hacer es tratar de que no crezca, y para ello, pues tiene que, de alguna manera, atacar la financiación. Mientras que se pueda seguir financiando, no hay manera de que esa intervención pueda disminuir. De hecho, el incentivo es que crezca. Siempre el incentivo va a ser que crezca. Y claro, nos podemos también devolver a lo que habíamos hablado en la sesión inicial, y es, bueno, ¿y qué pasa si la población entiende estos conceptos y empiezan a pedir menos estado de bienestar del gobierno? Esa es una posibilidad, claro que sí. Ahí se resolverían muchas cosas también. ¿Por qué? Porque el Estado interviene porque los ciudadanos lo piden. Si los ciudadanos no lo piden, seguramente vamos a encontrar burócratas y políticos que en sus ideas van a estar más relacionadas a no intervenir. Pero hasta que eso suceda, creo que la causa raíz sí es el dinero fiat. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el péndulo puede cambiar de un lugar donde hay menos intervención a ser más intervencionista. A ver, si algo hemos visto en la historia es que no siempre mejoramos para mejor. Eso está mal dicho. No siempre cambiamos para mejor. No evolucionamos necesariamente para mejor. Y eso ha sido a lo largo de la historia. La historia ha habido momentos buenos y después momentos muy malos. Lo que eso evidencia es que si continúa existiendo el dinero fiat, pues el Estado siempre podrá financiarse, y en la medida que el Estado pueda financiar, pues la gente va a estar, digamos, más contenta de tener unas ayudas. ¿Quién no las querría? Entonces, ¿cómo resuelve uno ese conflicto de la gente necesita, el Estado se lo quiere dar? Pues creo que la mejor manera de resolver el conflicto es que el Estado no pueda financiarse más de lo que puede tener. Es decir, tendría que partir de un presupuesto sin déficit y con miras a la reducción del presupuesto
y con miras a retraerse de la intervención. Yo estoy esperando que termine la exposición, Jorge, porque yo estoy en desacuerdo contigo en una cosa, porque Claro, dime. es una cosa muy fundamental. Yo marqué aquí con una cajita de color azul la causa raíz que tú nos señalaste como causa raíz, que el dinero pierde valor, ¿correcto? O sea, Sí, estoy validando que es lo que yo entendí que nos decía. Y como Jorge Ramírez dijo hace un rato, y como yo también pues estoy de acuerdo, que si queremos tumbar todos los efectos indeseables en un árbol de realidad actual, tenemos que ir más abajo, ir a la causa raíz y no ponerle remedio a un efecto indeseable, porque eso no hace desaparecer el conflicto medular que genera todos los demás efectos indeseables. Entonces, todo eso que estás diciendo tú tiene que lograrse eh, porque hay una ley que obliga al gobierno a que no pueda emitir. Entonces, eso lo puedes lograr de dos maneras. O que sea una monarquía y sea el rey Sol que decidió que él no iba a emitir, no sé. Y el Estado eso es tampoco él, funciona. el Estado soy yo, Es- ese es uno. Que como decía Aristóteles, de las formas de gobierno, la más perfecta es la monarquía, pero como también dijo él, corruptio optime pésima, ¿no es cierto? Y claro que lo debe haber dicho en griego. O sea, la corrupción de lo mejor siempre termina en lo peor. Y entonces la alternativa a eso es que ahora haya, o sea, que todo el mundo sienta que tiene algo que decir y entonces ese algo que decir es en un voto. Eli Goldratt, no sé si era un poquito cínico en esa cosa, pero yo creo que tenía mucha razón. Decía, la democracia consiste en que usted cada 4, 5, 6 años, los años que sean, tiene el derecho a elegir al tirano los próximos 4 años. Pero digamos que, entonces, finalmente alguien le da la autoridad a los que hacen las leyes para que esas leyes te impidan hacer o no hacer cosas. Y entonces, la verdad es que estoy ahí con el tema de que el dinero pierde valor. Yo estoy de acuerdo, pero es un efecto. Entonces, lo que pasa es que planteado así, esto parece una charla de como consecuencia, entonces todos inviertan en criptomonedas. Y yo vendo, bueno, no en cualquiera, tendría más o menos, que ser yo. ¿no? Pero quiero dos puntos. Uno, el rey, a lo largo de la historia, los reyes también han devaluado la moneda. Han sido expertos, uno, en apropiarse de los ahorros de la gente cuando eran en oro. Ha pasado con el Banco de Inglaterra, ha pasado que tal vez con el Banco de Suecia Central es uno de los primeros bancos centrales, pero ha pasado. Lo otro, el rey también eh, es, puede verse como planeación central. Y respecto a la democracia, Borges bien decía que la democracia es un abuso de la estadística, porque 51% es 100% y 49% es 0%. A ver, hay una cosa que hay que analizar es qué hace el mercado, qué ha hecho el mercado. Y gracias por traer a colación el tema de las criptomonedas. Y cuando hablamos de criptomonedas, la pregunta que habría que hacerse si esa es la solución es, bueno, ¿cuál de estas es descentralizada? No puede, es finita, porque digamos, hasta el oro el oro no es finito. Cada año
en explotación de oro se incrementa la cantidad de oro en 1 o 2%. Luego el oro también tiene inflación. Y volver al patrón oro no tiene sentido en un mundo globalizado y con la tecnología que manejamos hoy en día. De hecho, es mucho más fácil para los gobiernos, como ya lo han hecho en el pasado, y si no, lo hizo Roosevelt tal vez en el 33, que confiscó todo el oro de los ciudadanos de Estados Unidos. Es muy fácil para los gobiernos confiscar el oro. De hecho, díganme ustedes cómo podrían salir de un país con un lingote de oro. No los dejan. Los detienen inmediatamente en el aeropuerto, en el puerto, donde quieran que ustedes vayan. Entonces, lo que hay que ver es, digamos, caminen conmigo un poco en vía de si esto es una manera de corregir esto. Y entiendo el punto de usted no está mirando la causa raíz. Y tengo que compartir con ustedes el árbol pues grande para que ustedes vean de dónde vienen estos dos efectos base, pero la solución no necesariamente, o sea, puede estar la solución ahí, claro que está, pero hay otra tercera solución, que es la que precisamente quiero plantear, y es, ¿qué pasa si tenemos algo que no se pueda devaluar, que no se pueda inflar, y donde realmente se retenga los derechos de propiedad? Porque al final del día lo que yo propongo en mi artículo es que la dirección de la solución es la asignación de derechos de propiedad, y no solo para el dinero, también para la finca raíz, porque todos ustedes saben que uno en realidad no es dueño ni siquiera de donde vive, porque todos los años debe pagar impuestos. Luego, en realidad lo que tiene es un arrendamiento vitalicio. Luego, realmente derechos de propiedad existen, y bien pocos, y en cualquier lugar del mundo. Entonces, mi concepto es que la solución debe estar hacia la asignación de derechos de propiedad, y en la medida que asignamos derechos de propiedad en todo sentido, al dinero, a las responsabilidades, a la accountability, a la finca raíz, podemos cambiar todos estos efectos indeseables por efectos deseables de progreso. Para complementar la observación de Matías, donde dice que el dinero se está degradando, yo creo que ahí desde mi punto de vista habría que revertir el orden, ¿no? Porque fíjate, crece la cantidad de dinero en circulación. Eso determina que el dinero se está degradando, y esto determina que la inflación es alta. Yo creo que es al revés. Crece la cantidad de dinero en circulación, genera inflación, y la inflación degrada el dinero. Entonces, como dice Matías, eso es más bien un efecto que una causa. Tú lo habías señalado como una causa raíz. Y si nosotros trabajamos sobre la causa raíz, que no es, el sentido de la solución también va a ser errado. Entonces, hay que tener cuidado en ese punto, pero creo que hay un problema ahí en la secuencia de las relaciones causa-efecto. Y se nos acabó Entonces, el tiempo. ok, se nos acaba el tiempo porque iba a hacer un No comentario. sé, no, pero se nos acabó el tiempo porque tenemos margen. Yo hoy día tengo margen, si tú, Jorge, tienes margen y el resto puedes tener margen, Sí, podemos redondearlo y te comprometemos para ya una sesión donde hablemos de soluciones, no tanto de problemas. sí, tengo unos minutos más. Entonces, recuerden que la inflación es el efecto, ¿sí? Lo que causa la inflación es que aumenta la masa monetaria en circulación. Y la inflación es lo que vemos como precios más altos de todos los bienes y todos los servicios, en mayor o menor medida, pero más altos. Y bueno, desde luego que quiero compartir con ustedes el árbol grande, porque la idea sería, pues, trabajemos juntos para mirar cómo lo ven ustedes ya en el detalle, y mejorar entonces el resumen. Eso sería fantástico. Fantástico. Me parece extraordinario que podamos ir un poco más a fondo. Aquí vamos a llegar a una discusión donde hay ideología, donde hay personas que no quieren razonar, de lado y lado, ¿eh? O sea, por si acaso.
Hay algunos que no quieren razonar por unos motivos, otros que no quieren razonar por otros motivos, en fin. Y estamos adentrándonos en el quid de por qué de todos los males. Así que vamos a... O sea, yo estoy pues, muy expectante a ver a dónde nos conduce esta conversación en próximas charlas. Y agradecerte de nuevo, Jorge, tu muy buena disposición. Muchas gracias por compartir más tiempo con nosotros este trabajo. Y desde luego que bienvenido para que sigamos profundizando. Lo ha habido interés en el tema. Y muchas gracias a todos por su Perfecto, entonces les participación. propongo, Bien. sí, les propongo entonces que la próxima vez lo que podemos hacer es ir al árbol grande y empezamos a observar causas, efectos ahí. Y ahora, eso nos va a tardar bastante tiempo. Yo Les preferiría anticipo. ir allá al árbol de realidad futura y ver la propuesta a la que tú llegas después de todo este análisis. Porque si no, no vamos a terminar nunca, ¿no? Y creo que Bruno, tampoco es la idea. Bruno tiene la idea que me leyó la mente, pues yo pienso lo mismo. Estaría bueno ver la nube de conflicto medular. Jorge, yo creo que podríamos preparar para la próxima presentación, la podemos preparar previamente en una discusión nosotros si quieres. Sí, me parecería bien. Bueno, fantástico. Muy bien, Matías. Muchísimas gracias a todos por su participación y tengan excelente semana. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, Chao, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.